FM 89.1, Radio Universidad. Ayer hablábamos de algunas cuestiones que tienen que ver con el aborto, ¿no? Esta denuncia que se ha hecho a los médicos que le practicaron la cesárea a la nena de 11 años que había sido violada. Hay algunas novedades que también hay un precandidato, alguien que está coqueteando con la candidatura a presidente, como es Roberto Labaña, que también se pronunció al respecto hoy. Y ayer también contábamos acerca de la presentación ante la Corte Suprema de un pedido contra la criminalización de las mujeres que abortan, ¿no? Es un pedido que llega con la acción de un habeas corpus colectivo que impulsa el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y lo tenemos en línea para que nos cuente de qué se trata esta presentación y qué posibilidades tiene de que la Corte Suprema termine dando fin a este debate que se ha iniciado y que, lamentablemente, por mi parte digo, no ha llegado a buen puerto. ¿Qué tal, doctor? María Braga lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Queríamos que nos cuente en primera instancia de qué se trata este pedido, esta presentación y si realmente puede terminar con esta disputa sobre el aborto no punible, ¿no? Para los casos que hoy no es legal. Hola, la presentación es una acción de habeas corpus en donde lo que se plantea es que la actual penalización del aborto pone en peligro la libertad de las mujeres que se realizan este tipo de abortos, que pueden ser sometidos a un proceso penal, y como tal se intenta proteger la libertad física ambulatoria de este grupo de mujeres, y se pide dentro de esa acción de habeas corpus, porque la ley que lo regula lo permite, la incompatibilidad del actual Código Penal en cuanto a la penalización del aborto voluntario con la Constitución y con los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, especialmente respecto a las interpretaciones que los órganos que les aplican han hecho y que le han dicho en múltiples ocasiones al Estado argentino que debe derogar la penalización del aborto porque de lo contrario está violando los derechos de las mujeres que están contemplados en estos tratados. En cuanto a las posibilidades, depende de los tiempos y las ganas que tenga la Corte Suprema de Justicia de entrar en la discusión de fondo. La Corte tiene un montón de herramientas formales como para declarar inadmisible un recurso extraordinario, totalmente discrecionales, o sea, dependen exclusivamente de su voluntad, como para no tratarlo, o bien puede tratar el tema, discutir la cuestión y ver si en términos constitucionales y convencionales la actual penalización es válida o inválida. Eso depende de los tiempos de la Corte, de las ganas de sus integrantes, del momento político, de lo que quieran hacer. Ahora, yo que vengo siguiendo el tema, este planteo ya había recorrido distintos niveles, ¿no? En la justicia de la ciudad y fue rechazado, ¿no? Sistemáticamente. Sí, pero fue rechazado por una cuestión formal. Sí. Fue rechazado porque en las instancias inferiores se consideró que no había una persona determinada o concreta al cual uno podría decir que su libertad ambulatoria estuviera violada. Y justamente los derechos colectivos no se refieren a una persona concreta, sino a un grupo o un colectivo determinado, que eso sí fue bien especificado. Y hay un antecedente muy importante en la Corte que trató y resolvió un amparo colectivo interpuesto oportunamente por Berbisky en representación del CELS respecto de las condiciones de detención de todas aquellas personas que estaban privadas de su libertad, ya sea por una condena o por auto de prisión preventiva. Y la Corte lo resolvió, lo trató y lo resolvió, y tampoco en esa causa había una persona identificable. Con lo cual, desde ese punto de vista formal, está totalmente habilitada la acción. Pero en instancias inferiores, que dicho sea de paso, hay que rescatar, actuaron de forma muy célere, muy rápida, porque yo interpuse la acción de habeas corpus el 11 de febrero y el 25 de febrero ya estábamos en condiciones de arribar a la Corte, con lo cual la justicia, si bien nos denegó el habeas corpus, actuó de forma muy célere y muy seria, y esto hay que rescatarlo. Así que la cuestión de fondo está abierta y dependerá de las ganas de la Corte de tratar el tema, no, pero me parece que más allá de eso, la promoción de la acción, el mensaje más positivo de la promoción de la acción es que pone nuevamente en tela de juicio la validez de la penalización de las mujeres que abortan y que
a partir de este momento, con los argumentos expuestos en esa acción, si alguna mujer o alguien que ayude a una mujer a abortar estuviera en un proceso penal, sobran los argumentos para plantear, en ese caso concreto, la inconstitucionalidad de la penalización. Bien, en este caso estamos hablando de despenalización, que tiene una diferencia obviamente con la legalización, pero si se incluyen a las personas que ayudan a las mujeres a abortar, estamos hablando de los médicos que realizan las prácticas, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Del médico, de cualquier persona que ayude a abortar. Bien, en este caso estamos prácticamente hablando de legalización, no solamente va a despenalizar a la mujer, sino también a quien realice la práctica. Sí, pero la despenalización implica la legalización. Sí. Esa es una gran confusión conceptual. No, digo por el tema de las mujeres. En algunos casos se habla de despenalización con las mujeres, pero sí condenar a quienes realicen la práctica. En este caso... Sí, pero eso es un oxímoron, eso era un planteo que se hizo en algún momento de sectores antiderechos que no tiene ningún tipo de asidero. Sí, totalmente. A ver, cuando uno despenaliza, cuando uno dice determinada conducta no va a estar sometida al régimen penal, a partir de ese momento esa conducta se convierte en un derecho que debe ser garantizado. Y si ese derecho es un derecho a una prestación, entonces el Estado debe realizar esa prestación una vez que ya ha estado despenalizado. Y la práctica del aborto está dentro del campo de la salud, un derecho económico, social y cultural, es un derecho prestacional, con lo cual, si se saca del Código Penal, con solo sacarlo del Código Penal, ya se convierte en una práctica legalizada porque el Estado debe garantizar que los hospitales públicos, quien acuda, las mujeres que acudan a hacerse un aborto, se lo puedan hacer. Porque Doctor, no está penalizado. Bien hablábamos recién de que hay una cuestión legal y hay una cuestión de salud pública, obviamente, de fondo. ¿Cuál es su impresión sobre la apertura al debate de la manera en que se hizo? Porque a mí me da la sensación de que mucha gente ha celebrado el debate, pero vemos un retroceso, ¿no? De los sectores antiderechos o providas, ¿no? Como se suelen llamar a sí mismos, una avanzada sobre lo que ya era legal, ¿no? Tratando de impedir los casos de aborto en mujeres que han sido violadas, en niñas, ¿no? Que han sido violadas. ¿Cuál es su mirada con respecto a la apertura así del debate, cómo se ha hecho? Y bueno, finalmente vemos cómo ha terminado, ¿no? Debe ser la primera vez en la historia del aborto que un gobierno promociona un debate para oponerse. O las principales figuras se oponen, o ese gobierno que habilita el debate sobre el aborto no lo apoya. Debe ser la primera vez. Yo no conozco ningún otro caso en donde un gobierno haya habilitado la discusión sobre el aborto, la despenalización y legalización del aborto, y no lo apoyara. Y supuestamente fuera, en principio, neutral y sus principales figuras estuvieran en contra. Entonces, eso me parece que fue una apertura muy inusual, sí, el debate de aborto, que lo que ha llevado es a que los sectores más reaccionarios de alguna manera profundicen lo que ya venía sucediendo, que era que a pesar de que está despenalizado en 1921, se inventaban numerosas barreras para no cumplir con el Código Penal vigente, que despenalizaba el aborto en determinados casos. Eso ya venía ocurriendo, y por eso la necesidad de que la Corte Suprema dictara el caso Fall para dejar de lado todos esos obstáculos de una vez por todas. Y este debate lo que ha hecho es que los sectores más reaccionarios vuelvan a la carga con mucho más intensidad. Una persecución, prácticamente están ahí en los hospitales tratando de averiguar a ver si hay alguna mujer que va a abortar como para oponerse y hacer todo lo posible, ¿no? Si las principales figuras de este gobierno están en contra, se manifestaron en contra del debate, ¿cómo estos sectores no van a sentirse empoderados? Sí, se manifestaron en contra incluso en casos de violación, como ha dicho la propia vicepresidenta de la Nación. Doctor, usted mencionaba el caso Fall, ¿no? Los miembros de la Corte Suprema y algunos, bueno, creo que son los mismos, ¿no? Y de los 5 miembros, 3 en su momento votaron a favor del fallo Fall. ¿Esto nos puede indicar así como un antecedente de que se puede aprobar esta presentación que han realizado ahora ustedes? Y eso marca un muy buen antecedente en términos de la materia que se tiene que tratar. Pero cada caso es un caso particular para la Corte y la Corte lo estudia, ningún caso es igual a otro y sobre esa base la Corte resuelve. Por eso, si bien hay una perspectiva que puede ser optimista, porque hay una mayoría que quedó del caso Fall, habría que ver que resuelve. Hay un juez que sí está en contra, siempre su postura ha sido pública y notoria, que es el
doctor Rosati. Sí. El No doctor formaba Rosati parte igual el de cuando fue el caso Fall en el 2012. no formaba parte. Y la incógnita es Rosenkrantz, Sí. porque la postura de Rosenkrantz no es conocida, así que es una incógnita, que es lo que puede resolver Rosenkrantz en una acción de estas características. Podemos suponer que Nolasco, Maqueda y Lorenzetti van a estar a favor, ¿no? Sí, Podemos suponerlo. Van a estar a favor o bien no van a querer tratar el tema y lo van a rechazar por una cuestión formal. Que la Corte le sobran herramientas para rechazarlo sin siquiera entrar a discutir el tema. Y de Domínguez, fondo. ¿qué pasa si se rechaza? ¿Hay posibilidades de presentar nuevamente? ¿Se cae esta posibilidad? No, está la posibilidad de que si hay un caso concreto, o una mujer que ha abortado, fuera de los casos de no punibilidad y es sometida a proceso penal, se pueda plantear nuevamente la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del Código Penal ya para ese caso concreto. Doctor, No, le agradecemos mucho por esta charla. Ha sido muy Bueno, amable, muy claro y bueno, otra vía quizás para intentar que se haga justicia, ¿no? Porque no es otra cosa lo que estamos reclamando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Dialogamos con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, así se dice, acerca de este pedido contra la criminalización de las mujeres que abortan, ¿no? Esto incluiría no solamente, como nos contaba recién, a las mujeres que abortan, sino también a quienes colaboren con la realización de esta práctica. Hablábamos recién de que esta presentación se hace en la Corte Suprema. De los 5 miembros, 3 habían votado a favor en el fallo Fall, es lo que hablábamos recién con el doctor. Habían confirmado la constitucionalidad del aborto legal Elena de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Rosenkrantz, que preside el tribunal, y Horacio Rosati no formaban parte en el 2012 cuando se emitió el fallo Fall. De Rosati ya sabemos cuál es su postura, que es en contra del aborto, tiene una posición manifiesta en contra de la despenalización, pero Rosenkrantz es una incógnita. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.